Les damos cordialmente la bienvenida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les invitamos con alegría a escuchar la prédica de hoy. Bendiciones. Gracia y paz del que era, del que es y del que ha de volver. El texto que inspira esta meditación se encuentra en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 7, versículos 31 al 37. San Marcos 7, 31 al 37. Nos ponemos de pie para compartirlo. Nos dice: Jesús volvió a salir de la región de Tiro y pasando por Sidón, llegó al lago de Galilea, en pleno territorio de la Decápolis. Allí le llevaron un sordo y tartamudo y le pidieron que pusiera su mano sobre él. Jesús se lo llevó a un lado, aparte de la gente. Le metió los dedos en los oídos y con saliva le tocó la lengua. Luego, mirando al cielo, suspiró y dijo al hombre: Efatá, es decir, ábrete. Al momento los oídos del sordo se abrieron y se le desató la lengua y pudo hablar bien. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, tanto más lo contaban. Llenos de admiración decían: todo lo hace bien, hasta puede hacer que los sordos oigan y que los mudos hablen. Es palabra de Dios. Tomen asiento. Antes de este texto, en el primer versículo del capítulo, Jesús tiene una disputa con los fariseos, que eran muy cuidadosos de guardar los detalles de la ley en lo referente a comer y lavarse las manos antes de comer. Y en la perspectiva de Jesús, a veces ellos le daban más importancia a esas cosas de orden superficial, como lavar los implementos antes de comer, como lavarse las manos antes de comer, que al fondo del mensaje de Dios y al fondo del sentido de la religión. Les critica el hecho de que se quedaban en la superficie respetando este tipo de cosas, pero se olvidaban, por ejemplo, de la misericordia. Muy religiosos, pero muy carentes de misericordia en su cotidiano. Y él, antes de este milagro, les dice: lo sucio no es lo inmundo, no es lo que entra por la boca, sino que lo que sale del corazón del hombre. Hay esta suerte de lo que ingresa en nosotros y lo que sale de nosotros. Y de alguna manera, este texto, al final del mismo capítulo, vuelve a tomar esa idea de lo que escuchamos. Por ejemplo, ¿se han fijado en lo que escuchan? ¿Cuán selectivos somos con lo que escuchamos? Con esta invasión, esta proliferación de medios
es un bombardeo constante y viene información a raudales, como un diluvio informativo, que a veces yo digo, ay, me gustaría no escuchar. Me gustaría no escuchar. Es mucho, ¿ya? Este milagro, yo como pastor, yo sé que todos los relatos tienen esta historia inicial, pero la historia también tiene lecturas hacia atrás. Y yo creo en los milagros de Jesús. Yo se los digo, yo creo. Yo creo que Él tenía la capacidad de transformar, de mover la estructura de la biología, de la naturaleza, porque conocía sus códigos. Yo creo que Él podía hacer milagros. Pero también creo que no hacía milagros por hacer milagros, por mostrar que era muy súper, sino que cada milagro que Jesús realiza, fuera de mostrar su naturaleza, tiene un mensaje. Y muchas veces el mensaje es más importante que el milagro en sí. Y en este caso, para la persona que vive, que es sujeto de la transformación, obviamente que es muy importante lo que Jesús hace sobre él, cuando lo bendice, cuando lo cura. Pero nosotros a la distancia que estamos, cultural y temporal, bueno, podemos creer o no en el hecho de que Jesús lo cura, o podemos entender que es una metáfora, no sé, pero queda la enseñanza. Yo no sé cómo llegan ustedes al texto, si creen, no creen, si es una metáfora, no es una metáfora, pero lo importante aquí es lo que me queda del texto, después de 2000 años de haber sido vivido. Y en lo personal, la palabra central del pasaje o sea, la idea central es una palabra. Si ustedes pueden volver un poco al texto mentalmente, ¿qué palabra les parece que pudiese ser la palabra central de ese texto? La perla central de las muchas perlitas que rodean este pasaje, que son las palabras de Jesús. Hagamos un juego de lo que recuerdan. ¿Cuál piensan ustedes que puede ser la palabra del pasaje? Yo tengo mi perspectiva, no es que yo creo que hay tantas visiones y posibilidades como personas que leen el texto. Y yo creo que cada percepción enriquece la lectura y enriquece nuestra vida de fe. ¿Se atreven a jugar? Efatá. Efatá. Ábrete. ¿Alguien más se atreve a opinar? ¿Están de acuerdo? ¿No están de... ¿Se acuerdan lo que era efatá? Ábrete, ¿cierto? Es la palabra que Jesús... ¿Ya? ¿Tú estás de acuerdo? Yo también estoy de acuerdo. Efatá, ábrete. Ábrete. Ahora, tal vez en nuestra vida cotidiana, yo no sé qué nos va pasando si vamos poniendo muchos filtros, justamente por este diluvio de información. Yo no sé cómo trabajan ustedes eso, a mí me afecta. Creo que se los he dicho otras veces. Desde pequeño me enseñó mi padre que yo tenía que estar informado. Leyendo el diario, comprando el National Geographic, el Mampato. ¿Se acuerdan del Mampato? ¿Quiénes de aquí leían el Mampato? Somos del mismo equipo. Y había información, era una revista súper entretenida. Bueno, y no he perdido esa costumbre y ahora están las noticias, temprano en la mañana. Pero me cansé. ¿Qué es lo primero que escucho al iniciar este día? Yo me abro al día. Yo sé que existe la delincuencia,
Pero me dan un show de 1 hora de cuestiones de delincuencia en la mañana, al empezar. No sé, a mí me pasa, yo sé que existe, pero no necesito que me lo refrieguen en la mañana al desayuno. ¿Ya? Yo quiero empezar el día con fuerza y no sucede así. Entonces, llegó un punto que me saturé y yo no quiero escuchar más. No es que me quiera negar a la realidad, yo sé que está ahí, pero quisiera partir escuchando otras cosas. También, yo quiero partir escuchando otras cosas. ¿Ya? Pongo el Spotify, quiero escuchar Mozart. Y me acompaña mientras hago mis cosas. No, chao, de escuchar. Y además que las cosas que están sucediendo, yo digo, ¿qué pasa? ¿Que vale la pena? Bueno, sí, hay que estar pendiente, pero vale la pena escuchar. Y lo repiten Sí. Hay unas cápsulas en los mismos canales donde hablan de ecología y qué sé yo, pero es muy poco. Mi señora me dice, sí, las personas tenemos como un imán para lo negativo. Y vamos, y queremos saber. Y lo positivo es como aceite. O por lo menos los medios están tratando de transmitirnos eso. Bueno, ¿qué pasa a partir de la presencia de Jesús? ¿Qué pasa a partir de la presencia de Jesús en la vida de esta persona? Hay un cambio profundo. Hay un cambio profundo. ¿Y qué pasa con nuestras vidas cuando nos situamos en el texto? A mí me pasó que me comencé a preguntar sobre lo que escucho. ¿Estoy escuchando realmente lo que necesito escuchar para mi construcción en cuanto a ser humano? ¿Para el desarrollo de mi espiritualidad, que a mí me importa mucho? ¿Estoy poniendo mi atención en Dios? ¿Cómo hemos perdido la audición de Dios? Veía hoy con mi señora muy temprano un pequeño documental interesante sobre los hongos, ¿cómo se llaman? Champiñones. Y todo su proceso en la naturaleza y cómo son la base de mucha de la existencia de los bosques. Y me preguntaba, ¿hemos dejado de escuchar la voz de Dios a través de la naturaleza? Como de la creación de Dios. Lo que escuchamos son bocinazos y esta cosa que nos invade. ¿Cómo poder hacer para escuchar a Dios? Yo creo que cada uno de nosotros debe tener su experiencia, su forma, dedicar un tiempo para escucharlo. La música, el sonido del agua, concentrarse en las nubes, bueno, eso es ver, pero igual, concentrarse en el sonido del viento, de los pajaritos, ¿sí? Claro, es algo pero abrirme a esta presencia de Dios en lo creado y escucharlo. Abrirme a la presencia de Dios en Jesús de Nazaret y querer escucharlo, escarbando la Escritura, metiéndome en sus historias, en sus palabras, investigando sus palabras y su significado. ¿Cuánto me pueden aportar? Cada palabra dicha por Jesús, cada enseñanza dicha por Jesús, ¿cuánta enseñanza tiene? ¿Cuántos enfoques yo puedo realizar sobre lo que Él enseña? Para que al recibir el mensaje se instale en mí y construya en mí. Qué importante es abrir este sentido de escuchar la presencia de Dios en mi vida y entender que a partir de esa presencia y de este llamado a abrirse a ella, abrirse a su influjo, abrirse a esta posibilidad, puede cambiar profundamente nuestra vida y cambia después nuestro hablar.
¿De qué hablamos? Nuestras palabras, ¿qué generan? ¿Qué genera nuestro hablar cotidianamente? ¿Lo que decimos nace de escuchar a Dios? ¿Lo que decimos nace de estos conceptos que se anidan en nosotros y salen? ¿Cuánto construye lo que digo? ¿Cuánto destruye lo que digo? ¿Cuánto me fijo en la importancia que en una conversación con una persona amada o una persona que necesita, mis palabras pueden generar cambios? Lo que yo digo puede destruir, lo que yo digo puede construir, lo que yo digo puede ser un aporte. Y si lo digo a partir de la presencia de Jesús, y si lo digo a partir de este llamado a abrirme a Él, en todo sentido, en la medida que envejezco, me doy cuenta que lo más importante de la vida es justamente este contacto con Dios. Porque al final es lo único que permanece. Es lo único que me llevo cuando Él me llame. Todo lo demás queda. Yo quisiera que Jesús viniera y me toque con saliva y me abra más aún a lo que es una relación que fluya con Él, una relación que genere frutos a partir de escuchar lo que dice y que yo pueda también transformarme en un transmisor de cosas buenas, reflejando lo que Jesús me dice al mundo. El versículo 37 es como muy lindo. Todo lo hace bien, hasta puede hacer que los sordos oigan y que los mudos hablen. Todo lo hace bien, hasta puede transformarme a mí 2000 años después. Hasta puede hacer que mi vida se transforme en un germen positivo, en el contexto en que vivo, que mi vida rinda frutos. Hasta puede hacer que en este proceso de envejecer yo siga siendo un árbol firme, sólido, que da sombra y que genera frutos y semillas. Yo nos invito a volver al texto, a leer el capítulo entero y preguntarnos qué tiene que ver conmigo en lo más profundo y cómo la presencia de este Jesús que nos relata Marcos puede cambiarme y puede cambiar mi vida y puede ayudarme a vivir en lo que nos toca por vivir en este mundo tan loco. Los invito a escucharlo. Y los invito a hablar de Él. Amén. Les deseamos una buena semana. Le pedimos a Dios que les bendiga. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos ir en paz.